Primero de todo, gracias a Trazos por darme esta oportunidad de dar esta masterclass. Y segundo, a todos los que venís aquí de manera presencial y los que estás online. Antes de nada empezar, sé que muchos sois de distintos ámbitos de la escuela, de diseño, concept y de ilustración. Entonces, vamos a tocar un poco lo que es la industria del videojuego, más desde el lado de marketing, pero creo que también es un punto muy importante de cara al futuro, porque todos los caminos son importantes y uno nunca sabe dónde va a parar. Vamos a ello. Vamos a hablar, me voy a presentar antes, luego vamos a hablar de los datos sobre la empresa en la que trabajé, que es Playon, una distribuidora de videojuegos. Luego vamos a hablar sobre marketing, que es el tema principal, luego experiencias de mi trabajo en la industria y unas reflexiones finales de cara a toda la charla y que hemos más o menos aprendido o escuchado. Entonces, lo primero de todo, pues soy Javier Carrera, tengo 29 años, he trabajado en la industria del videojuego 4 años, casi 4 años, en parte de marketing, pero antes de ello empecé a estudiar historia y no me terminó de convencer todo, entonces estudié diseño de videojuegos aquí en Trazos y ya tiempo más tarde trabajé en marketing en la empresa Playon, desde lo más abajo hasta lo más arriba que podía. Ya cuando se acabó ese trabajo me he abierto un podcast de marketing y se habla un poco de industria del videojuego, que está en Spotify e en iVoox. Y luego también un poco para que me conozcáis así de gustos, que no sea impersonal esto, pues que me gusta mucho pues Final Fantasy, Dark Souls, Hades, los indies, los AAA, me gusta un poco todo tipo de videojuegos. Y entonces, ¿cuáles han sido mis 3 etapas antes de llegar aquí a dar esta clase? Pues empecé a estudiar en Trazos en 2018, que yo dejé la carrera de historia. Ese año no me estaba llenando del todo, no estaba siendo muy feliz con ello y decidí pues buscar a estudiar diseño de videojuegos, que era algo que me gustaba un montón, era algo que disfrutaba, la verdad, y por qué no. Entonces, en 2018 entro aquí, siendo de la primera convocatoria. En ese momento había 2 tipos de carreras, una con programación pura y otra sin programación, y yo escogí sin programación, pero porque no me gusta lo de la pantalla en negro y las letras de colorines, no por otra cosa. Y ya en el tercer punto, pues nada, va a acabar ya mi carrera aquí en Trazos y de repente al día siguiente me encierran en casa, empieza el COVID. ¿Quién tristemente lo iba a decir allí en 2020, ¿no? En ese momento. Entonces, pues yo me sigo formando, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando, porque esto es un no parar, no para. Voy a Udemy a buscarme algún cursillo de Unreal, porque ya digo, lo que me gusta es el diseño, y saco un pequeñito juego que publico en Itch.io gratis, que es de coleccionar martillos. Nada de lo más grande del mundo, porque tampoco aquí somos ni Naughty Dog ni una empresa grande. Entonces, gracias a esa formación, puedo yo acceder a trabajar en videojuegos, en este caso marketing, porque un compañero, un amigo me dijo, oye, están buscando prácticas, echa aquí, ¿por qué no? Y dije, vale, venga, voy a echar. No es de diseño, que me hubiese gustado diseño, pero digo, es en la industria. Aquí una puerta se abre para que abrir otra y voy a ello. Entonces, me hacen una entrevista, que lo curioso es que tuve que ser por teléfono, porque básicamente yo estaba encerrado en casa, no podía salir por esta parte de las zonas residenciales cerradas. Entonces entro en prácticas, hago la entrevista en la que básicamente lo que me preguntaron era si tenía conocimiento de los juegos que llevaban, si me gustaban los videojuegos y sobre todo si sabía inglés. Es una parte muy muy importante que hay que aprender, o sea, sí o sí, más que nada porque casi en el día a día lo vas a usar, y luego la parte de diseño de videojuegos era algo fundamental. Al final eso me ayudó muchísimo a todos los trabajos que fui haciendo, hasta el más mínimo, que era rellenar un maldito Excel roñoso y asqueroso que hacer planes tan importantes como Call of Duty, que lo veremos más adelante. Pero ¿qué es lo más importante de lo que trabajé? Pues saber escuchar, porque hasta en lo más mínimo aprendías. Tenía un compañero que le preguntó un montón de cosas, era un pesado con él, pero un pesado. Y él, más pesado aún,
que me decía, porque me da un montón de historias de la industria, de todo lo que había trabajado, y él me decía, soy un pesado, no sé qué, y digo, no, porque estoy aprendiendo un montón. Y con eso también aprendí a trabajar en equipo, porque al final aquí sí se trabaja en equipo, se hacen demos, se hacen un montón de diseños, pero cuando a la hora de la verdad que es trabajando es muy importante, porque al final cada uno es de su padre y su madre, cada uno tiene su libro de su historia y no sabes cómo es. Entonces aprendes sus fortalezas y sus desventajas y apoyas mucho. Por eso también hay que tener mente abierta. Porque al final, si tú eres mente cerrada en el sentido de que ya sé todo, no necesito más, ¿para qué voy a escuchar a este? ¿Para qué voy a hablar con este? ¿Para qué voy a trabajar en equipo? Te vas a encerrar tú en tu bola, no te van a preguntar nada, no te van a decir nada. Y sí, harás tu trabajo a lo mejor bien, pero ¿te merecerá la pena? Yo creo que no. Entonces, bueno, ya hablando de la empresa que trabajé, que es PlayOn, es una empresa que distribuye videojuegos físicos en toda Europa. A veces tiene sedes en Estados Unidos y en Japón, pero aquí, en este caso, trabajé para España, en la que básicamente pues tiene sus juegos propios, en los que destaco en este caso Kingdom Come Deliverance 2, que es uno de los grandes del año, y Vampire Bloodlines 2, que salió hace poco, que esos son de su sello, del sello PlayOn principal, que son, por así decirlo, los juegos first party, los juegos que distribuiría PlayStation en exclusiva, ¿no? Por así decirlo. Y luego tenemos otros que son pues de Capcom, como Monster Hunter Wilds, tenemos Activision y Bethesda y demás, que ahora es Microsoft, que en este caso he puesto el Black Ops 7, dado que sale este año. Y luego pues teníamos más, trabajamos con Sega, con Sonic, que era uno de los más divertidos a la hora de trabajar, porque su campaña se basaba sobre todo en Navidad. Y era bastante bonito todo lo que era los catálogos, ver las tiendas decoradas. Y luego hemos trabajado con Square en planes absurdamente grandes, y esos eran milimétricos. Había que hacerlo todo milimétrico y perfecto. Y pues en un montón de compañías también. THQ se ha trabajado, empresas más pequeñas para juegos retro. O sea, había un montón de cosas, pero yo os destaco estos 4 que creo que son como los más grandes de este año que tienen. En los 2 primeros, en los 2 de arriba, en Kingdom Come Deliverance 2 y en Monster Hunter Wilds, trabajé para la parte de trade marketing, para que estuviesen decorar las tiendas y algunos objetos de reserva. Por ello vamos a pasar a la parte de marketing, que es un pilar bastante importante y que si no os cuento todo esto, luego cuando cuento algunos detalles de cosas que hice, creo que vamos a estar más perdidos. Entonces, para hablar de ello, hay que hablar del equipo de marketing. ¿Quiénes son la gente que trabaja en ello? Y como vemos en la imagen, sí, son 5 mataos que intentan hacer lo máximo posible por sacar el juego que veis en las tiendas y que tengan las mayores acciones posibles. Pero ¿quiénes son esas 5 personas? Pues está el jefe de marketing, que es el que dirige al equipo, el que lleva la batuta más o menos. Luego están los product manager, que son los encargados de dirigir el producto. Y luego el social media, que se encarga de que todas las redes sociales, todos esos posts que vemos, tengan las noticias importantes. El trade marketing manager, que es el de las tiendas, el que se encarga de llegar a acuerdos. Y el encargado de prensa, que es el de notas y demás. Pero vamos a profundizar un poco más en estos miembros, porque eso era algo simple. Aquí hay que hablar en profundidad para entenderlo, porque el jefe de marketing, aunque no lo parezca, sí, ayuda al equipo, dirige todo, se encarga de que todo esté bien, de que el propio equipo esté bien, porque si no, pues va a haber flaquezas, el equipo va a trabajar menos, va a estar más desmotivado, pero sobre todo en una cosa muy importante, que es manejar las unidades que se piden con el jefe de comercial. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a poner un ejemplo, que es el Call of Duty, ¿no? Pongamos que lleva unas 30.000 reservas, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Y yo pido 1 millón de unidades para abastecer a España. ¿Qué va a ocurrir? Pues que al final esas unidades se van a quedar en el almacén y entonces o se las das a los empleados para que se monten una casa o no sabes qué vas a hacer con ellas, vaya. Luego están los jefes de producto, que son los que decía, los que llevan los productos de distintas desarrolladoras en cuestión. Que aquí, por ejemplo, es muy importante saber algo de videojuegos, saber algo de industria, porque cuando tú llevas la batuta de eso, de los planes de marketing, que lo organizas tú, al saber algo de diseño y al saber ordenar todo, vas a hacerlos bastante mejor. Además de presentar los productos a tus comerciales internos para que luego lo vendan a tiendas. Si tú conoces muy bien la industria y conoces el producto,
aunque a veces te tires un triple de que esto se ve espectacular y es el mejor juego que han visto en su vida, pues también lo vas a saber vender mejor. Además de estar presente en todas las reuniones de producto. Es decir, cuando se presenta de manera primera, cuando luego lo ven en otras reuniones, pues van a estar presentes para saber toda la información. Y esa información pasará al Social Media Manager, el que he dicho, el que se encarga de que todas las redes sociales estén al día. Es decir, por ejemplo, van a publicar un nuevo arte, un juego nuevo de Microsoft, ¿no? Entonces nosotros, el social media, se encargará de que en su red social, en este caso Play en España, esté publicado ese post para que la gente lo vea, porque aquí es una parte importante, es uno de los pilares de verse el juego, ¿no? Si no está en internet, si no está en redes sociales, la gente no va a conocer el producto. Entonces, bueno, pues tendrá que conocerse. Además de ser un pilar para las comunidades. Conocerán comunidades, hablarán con ellas y establecerán sorteos con esas comunidades o en la propia red social que tiene la empresa. O sea, por ejemplo, sale un juego, en este caso sale Call of Duty Black Ops 7, y se hace un sorteo de cara a los usuarios. Se puede hacer con comunidad Call of Duty o dentro de la propia de distribución. Luego, por último, es un enlace para conocer nuevas tendencias. Y aquí me quiero explicar con ello, porque si hay una nueva tendencia, pongamos la red social Manolo, y él es el primero en verla, va a intentar crear una cuenta para ya estar ahí. Y si está ya ahí, ya es el primero, ya va a empezar ahí a crear contenido. Y eso es bastante importante. O una novedad que se haga en TikTok, que sea viral. Pues ahí tiene que él estar el primero en línea de batalla para conocerlo. Y luego, el cuarto punto, el cuarto miembro del trabajo, que es el que lleva la mochila más grande, en mi opinión, y por experiencia, es el Trade Marketing Manager. Es el que se encarga de todos los productos, es decir, de los suyos propios como jefe de producto y de los del jefe de producto. ¿En qué sentido? En que todo esté bien colocado en tiendas, en que hay llegar a acuerdos con tiendas con distintas acciones, que veremos más adelante, y en que también las webs de las tiendas estén concordes con ella, un objeto de reserva, un objeto de compra, que es algo que veremos más adelante. Y por último está el de prensa, no menos importante, porque si al final las noticias que vemos en 3D Juegos, en Vandal, en Hobby Consolas, son notas de prensa que nos envía la desarrolladora para que nuestra parte de prensa las mande. Además de ello, de organizar eventos. Esos eventos que veis que la prensa va, o sea en una Gamescom o sea algo aquí que se haya hecho en España, es importante porque van a probar el juego y van a dar atención a ello. Además de que si se hace un buen evento aquí en España, podrán ver más aún eso los desarrolladores y querrán hacer más. Además, obviamente, de finalmente que la prensa y los influencers tengan el juego días antes para su análisis. Luego vamos a conocer el producto, antes de que presentarlo a las tiendas, de que lo tengan listado y demás. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos de conocer el producto? El primero de ellos es una presentación. La desarrolladora nos presentará el producto. El segundo, el más coñazo con mucha diferencia, es crear la hoja de producto. La desarrolladora nos mandará los materiales. En este caso nos mandará una descripción y unas características, unas screenshots, las carátulas en 2D y en 3D, a veces el logo, y luego los datos más importantes, es decir, el precio, fecha de lanzamiento, plataformas, el código de barras y su código de producto, que son muy importantes porque al final siempre veis que pasan el código de barras. Sin ese código de barras las tiendas no van a poder trabajar. Y aquí es un paso, aunque diga que es un coñazo, si sabes de desarrollo y si sabes un poco de maquetación, de 3D, de Photoshop, de diseño, vas a querer que esa hoja de producto esté impecable. Es decir, vas a coger las mejores imágenes, vas a coger un estilo de portadas que quede bien. Las características vas a querer las que más llamen la atención, sobre todo que te llamen a ti, porque tú vas a decir, corcho, yo hago diseño, yo sé de desarrollo, ¿qué es lo que me llamaría a mí la atención? Pues eso es lo que vas a poner al final en la hoja. Y luego ya el producto queda listado. Es decir, ya lo podéis ver en las tiendas físicas o en las webs, a veces con diferentes ediciones o regalos. Pero ya vamos a pasar a lo más importante y a lo que mola, que son el primer paso y el tercero, el que nos mola más a nosotros como desarrolladores y diseñadores. Entonces, en la presentación de producto, que como veis, sí, es un poco reunión de mafia, la verdad. En todas las que he estado lo parece. No es bastante top secret. Es más, para dar así un poco de detalle, cuando presentan Call of Duty, por ejemplo, te ponen marca de agua con tu mail.
Entonces, si haces una captura y la compartes, pues sales tú listo. Vaya. Entonces, ¿qué tipos de 3 presentaciones tenemos? Tenemos la online, es decir, nos presentan los datos vía, pues en un Google Meet, por ejemplo. Luego la presencial, que es que viene el estudio a verlo, sean los compañeros de solo de marketing o algún desarrollador, y luego de compañía, que es, por ejemplo, en PlayOn, había algunas trimestrales que duraban de 3 a 4 horas y te presentaban varios productos. Y eso era un poco loco. Pero antes de ello, vamos, ¿qué datos nos dan? Pues nos dan los de la hoja de producto que mencionaba, que en su momento los usaremos para publicar. Luego, lo más bonito de estas reuniones, de los 3 tipos, era que nos hablaban del target y de referencias a la hora de hacer el juego. Y aquí el target es algo curioso porque cuando tú piensas a la hora de hacer tu juego, tú siempre vas a pensar a quién va dirigido. Y esto es un poco como la frase de Shrek de las capas de las cebollas. Básicamente, en todas las presentaciones había como capas, ¿no? Y entonces siempre la primera es la más sencilla, al que le va a gustar, al que le gusta 100% y lo va a comprar día 1, al gamer hardcore, como decía mi compañero. Luego estaba la segunda parte, que era al que más le puede llamar, pero no está del todo convencido. Y luego al tercero, que es la gente pues más de a pie. Y en esto hacían referencias, pues por ejemplo, con pelis de Misión Imposible, con juegos de gran tendencia, con gráficas que veías a dónde querían atraer más y a dónde menos. Era algo bastante bonito. Y además, sobre todo, porque había un dev, un desarrollador, en las reuniones online. Y cuando te ponían una demo, que era lo más jugoso en verdad, tú veías la demo explicada por el desarrollador y veías todas las características. Te explicaba por qué han hecho esa misión así, cómo son los detalles, cómo son las características del combate, de escalada, de misiones. Era bastante guay. Y luego en las de compañía, en esas tochas que decía, ahí sí que había devs, pero no tantos. Pero lo más importante es que como te enseñaban tantos, aprendías un montón de cara a todos ellos, porque al final son de distintos targets, y entonces ves un poco cómo se desarrolla todo, cómo al final en la compañía que trabajas, que sí, que muchas veces ves cómo picas un Excel o una hoja de producto o un plan, al final ves cómo se van a presentar varios títulos y los ves con ilusión. Sobre todo, hay reuniones que recuerdo que eran de estilo, pues, juegos que se van a presentar en la Gamescom, este y este, y aunque tú ya lo sabías y luego veías la Gamescom y decías, bueno, pues ya lo sé, pues estaba guay. Y luego el último, la presencial, que era la más divertida, porque al final conocías a gente del sector y luego a veces pues probabas una demo y veías más el juego explicado por ellos más cara a cara, ¿no? Más bonito, por así decirlo, porque al final de pantalla a pantalla pues está bien, pero conocerlo desde dentro mola porque al final luego también hay una pausa, te pones a hablar con alguno y está bien, está muy chulo y es algo que pues que eso no te motiva del día a día de viendo cómo está todo. Pero el tercer punto es el de regalo de reserva o compra. Ese regalo que siempre vemos, a veces, sobre todo en tiendas game o en otras tiendas, o por ser por reserva o por la compra. Es un incentivo que se da para que el jugador quiera obtener el juego. Seamos sinceros. Es para crear FOMO. Para que la pescadilla que se mueva la cola, la zanahoria al caballo, es que la gente caiga, básicamente. Que la gente reserve ya el juego porque así, cuanto más reservas, nosotros podríamos traer más y así todo el mercado pues tenía sus unidades. Aunque tristemente el regalo de normal era exclusiva para una tienda, en este caso Game porque es la más grande y la que tiene los mejores altavoces para comunicar el producto, o a veces era algo más pequeño de varias. Eso sí, tengo atrás algunas cosas que ya enseñaré al final de cosas que se hicieron. Láminas, pósters, cosas que venían ya hechas como un colgante de Lords of the Fallen, y el estudio sobre todo está implicado en todas esas láminas y pósters. Es decir, yo puedo inventarme una lámina de, vamos a poner, de Grand Theft Auto, y que la lámina sean muñecos de círculos y palos. ¿Por qué? Porque queda gracioso. ¿Por qué no? Se la paso al desarrollador, la hago yo, tal, mira que está bien, y me diga, eres tonto, esto no está aprobado. Y te quedes con cara de, pues tienes toda la razón, he hecho el tonto. Por eso, depende del tiempo, hay que ser conciso. Es decir, yo me puedo currar un llavero ultra guay, que sea perfecto y que sepa que a todos los jugadores les va a encantar. ¿Pero tengo tiempo para hacerlo? No tengo mucho, porque hay que pensar en que yo lo tengo que hacer, tiene que llegar a los almacenes míos, tiene que llegar a los almacenes de tienda, entonces no da tiempo. Entonces a veces ese regalo que ya te da los desarrolladores o algo simple como una lámina con el arte
están bastante bien y son bastante funcionales al final. Entonces, tristemente a veces hay que medir tu tiempo con la cosa que quieres regalar y que a veces da pena. A mí me ha dado mucha pena ver cosas perdidas que no se han podido hacer por falta de tiempo, vaya. Entonces, aún así, hay 3 regalos que molan bastante. El primero de ellos es un sello de pureza de Warhammer, que es un escrito que llevan los marines espaciales, que este de aquí se le ocurrió muchísimo al jefe de producto y básicamente está el modelado 3D hecho por un desarrollador de Saber Interactive y es oficial, tiene el logo oficial de Workshop. Ese lo he traído aquí para que luego lo podáis ver y aquí lo enseñaré a cámara. Y era exclusivo de Game. El segundo es de Fnac y, si mal no recuerdo, fue de MediaMarkt o de Extra Life. Y es un póster que yo conseguí hacer, que luego lo veremos más adelante toda esa historia porque es bastante graciosa. Y el tercero es una tote bag que se hizo con Kingdom Come Deliverance 2, que aquí también se encargó la Product Manager porque amaba muchísimo el merchandising y obviamente no me iba a encargar yo, sabiendo que ama mucho hacer estas cosas. Entonces vamos a pasar a el plan de marketing. Y sí, este era yo cuando me rechazaban 3 veces el plan de Call of Duty, ¿vale? Pasaba a veces. O no te respondían al mail y era muy importante. Entonces, ¿qué es un plan de marketing? Es la hoja de ruta para las acciones que salen con el título. Es decir, todas esas acciones que hablaba de tienda, por ejemplo. Que además hay 2 tipos de planes. Uno que es el solo trade marketing, es decir, el trade marketing va a trabajar solo en el plan, a veces con apoyo del product manager, porque ese product manager va a estar atento, pero en este caso se hace más porque el estudio quiere centralizar las cosas. Es decir, últimamente estamos viviendo una etapa de centralización bastante bestia en lo que es las distribuidoras y solo mandan planes de trade marketing. Entonces da un poco de pena porque sí que hay partes que yo creo que en España se podrían hacer mejor y eso destaca el plan general, que son 4 partes que veremos ahora en detalle, además de que este plan tiene que estar obligatoriamente aprobado. Es decir, si yo hago un plan y no lo paso y hago lo que me da la gana con el dinero que me van a dar, que me voy a gastar y que luego me tienen que dar, pues se van a quedar un poco en plan, oye, te estoy dejando dinero. Es como si a tu colega le das 5 pavos para irse de viaje y luego le ves tomándose una cerveza. Le vas a mirar un poco raro. Entonces aquí también se intenta en estos planes hacer lo máximo posible, porque el no ya lo tienes. En el primer plan intentamos la locura. Un evento de comunidad enorme, un evento de prensa en 3 cines, un objeto de reserva que te haga el desayuno, lo que sea. Entonces cuando haces el primer plan y luego te vas el no, estás así. Cuando haces el segundo, mejor, y ves el no, también vuelves a estar así. Por ello, el plan no es rígido. Es decir, tú tienes que tener en cuenta que todas las acciones son volubles. Es decir, si tú al final contratas a un influencer y ese influencer, por lo que sea, no puede, tienes que pensar en otro. Y aunque sea rígido, tú no es rígido y el influencer falla, tú hablas con la desarrolladora para que vea la situación, para que diga, vale, bueno, pues no pasa nada, se busca otro con ese presupuesto, obviamente, o se intentará más. Entonces, las partes de un plan, las famosas partes de un plan, pues tenemos todas ellas, antes de nada, se ayudan entre ellas. Tenemos la de Consumer Marketing, que normalmente esto se encarga el Product Manager. Y aquí es un poco que las webs tengan artículos personalizados, es decir, de autor, o sea, hablando pues las 5 características más importantes de Kingdom Come Deliverance 2, o por qué se ha usado la espada de metal en vez de oro, cosas así, además de algunos influencers de cara a algún TikTok, como mencionamos, pues, por ejemplo, en MotoGP se contratan a pilotos famosos para que hablen de ello. Luego tenemos el social media, el que va a intentar pues decirte, pues voy a hacer estos posts, estos tal, con esta comunidad voy a hacer un sorteo y voy a intentar hacer un evento de comunidad con esta gente, luego lo hago por sorteo y va a ser en el bar Manolo. Se intentaba muchas veces, a veces salía y otras no. Y los eventos de comunidad, la verdad, en los que he estado han estado bastante bien. En uno de ellos, que fue el de Final 16, que fue en los cines Capitol, estuvo bastante bien porque fueron los desarrolladores y al final se creó una imagen muy bonita. Que ese evento fue precedido por el de prensa, que el de prensa habla de todo, o sea, él crea los eventos tochos, además de que la prensa pues dice, pues voy a crear un evento de prensa que veis en este caso, si es poco presupuesto es la oficina y el poco presupuesto va para el catering
o para las unidades que se envíen, sean pues cajas o, bueno, cajas tochas pocas, tristemente últimamente, o algún juego en especial para un influencer o lo que sea. Pero aquí el de prensa siempre intenta dar un poquito más, porque al final si creas, por ejemplo, el evento del Capitol del 16 o en, no me acuerdo qué sitio era, que era cerca de Bilbao, se creó uno de Monster Hunter Wilds, si el desarrollador le gusta, al final va a querer más, va a querer decir, oye, me moló esto, voy a invertir 10.000 más porque quiero que vuelvas a hacer un evento así. Y al final todas las buenas acciones son importantes. Igual que las de trade. El de trade, aquí si pongamos que son 100.000 euros un plan, que es rara vez eso, son productos muy grandes, el de trade es el que más se llevaría, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tiene que organizar un regalo de reserva para tiendas y diferentes acciones. Y las acciones son bastante caras, porque al final, aunque tú diseñes muchas cosas, tú necesitas que las tiendas estén decoradas y pedir su espacio es bastante dinero. Al final, tú quieres que la tienda se llene con ese espacio, pero tienes que pagarlo porque un Call of Duty, por ejemplo, si no llenas las tiendas, al final, aunque sea Call of Duty, la gente no va a ver ni se va a enterar cuando sale. Entonces, para mí esta frase que me gusta mucho y la aplicaba siempre con trade era ojos que no ven, corazón que no siente. Si tú no ves el producto, no existe. Y así ha pasado con muchos juegos que han salido este año, por ejemplo, y salieron el año pasado y saldrán. Entonces, ¿cuáles para mí los 3 puntos guays del plan de marketing? La causa y efecto, es decir, que tu acción tenga un efecto positivo, es decir, que dé ventas, sobre todo como empresa, porque si tú creas una acción súper chula y luego sí, el efecto puede ser una cosa estupenda, al final te vas a quedar tú con la medalla, pero no va a servir para nada, va a ser tirar el dinero. Por eso tiene que ser un plan completo y correcto, que todas las acciones sean completas, engloben bien al producto y se ejecuten bien, porque si no se ejecutan bien, luego tenemos problemas a la hora de encarar, decir solo al desarrollador, porque si, por ejemplo, se nos pasa un catálogo y no está ese catálogo, el desarrollador va a preguntar por ese catálogo y tú vas a decir, bueno, pues es que se lo comió el perro, y al desarrollador le va a dar igual que se lo coma el perro. Entonces, ya sí, de que sí, ya he explicado todo un poco esto, voy a explicar las experiencias de mi trabajo. Mi etapa, pues fueron prácticas, luego trabajo indefinido y ya luego mi última etapa. En estas prácticas comienzo trabajando en 2021, como decía, por esa entrevista, y hago barro. Hago barro y barro y barro y barro, es decir, archivos que son hojas de producto, archivos de venta, archivos de reserva, organizar paquetes y mandarlos, y todo el barro que era posible. ¿Por qué? Porque al final los product managers y demás te delegan todo ese trabajo. No hacía cafés, por suerte. No, quiero decir, no vais a hacer cafés, espero y confío. A mí no me tocó. Pero bueno, me tocó estar año y medio y aquí sí que un poco decir que en este fue año y medio en mi caso porque justo la ley española aún no había cambiado al año. A mí me pilló un poco a traspiés y entonces, pues bueno. Ah, y cobraba, ¿vale? Que eso, por favor, cuando hagáis prácticas, cobrad. No sé, melones. Y luego ya paso a estar indefinido. Entonces, en el estado indefinido sí que voy aprendiendo algo más. Me van dando más responsabilidades. Sobre todo, y apoyo al trade marketing, que soy, entre nosotros nos llamamos que era su escudero. Siempre ayudaba a coger imágenes de ofertas, a que los banners estuviesen en orden, pero lo más importante es que empiezo a llevar ya algún producto yo, como persona, que es el Raid 5 o el Lords of the Fallen, que este segundo es el de 2023, que se hizo en España. Y ya era una gran responsabilidad, ya era como, ostras, estoy escalando, qué bien. Y ya luego mi última etapa, antes de que ya pues me echasen por reestructuración empresarial, es que soy el Trade Marketing y Product Manager. ¿Por qué? Porque al final, además de Trade, llevo ya los productos de Activision, Bethesda, que ya en un futuro, como estamos viendo ahora, es de Microsoft, pero en mi parte aún se estaba haciendo la compra de Microsoft a Activision, entonces estaban divididos. Aún así, pues lo recuerdo con momentos bonitos por llevar grandes productos y sobre todo porque pude dar charlas en los últimos meses a distintas tiendas, una que es Canal Ocio, que es una tienda pequeñita, pero que aún así es muy importante porque reportaba muy buenos beneficios de cara a Navidad, una convención para la tienda Game, que es una que veremos, y luego di una entrevista en Cadena Ser
para para hablar de Monster Hunter Wilds en su lanzamiento, que fue una cosa que me gustó mucho porque el product manager me dio la oportunidad porque sabía que me gustaba mucho la saga. Me dijo, venga, dale, que sé que además todos estos embrollos me encantan. Y la di, fue por llamada telefónica y estuvo bastante bien. Y luego también di una entrevista y estuve en otro podcast sobre la Gamescom en una web llamada Área Xbox, que di una pequeña entrevista para ellos porque estaban hablando con gente del sector en general y yo me ofrecí y fue una entrevista bastante buena. Entonces ya después de estas 3 etapas, que fueron casi 4 años, aunque parezcan ahí 3 slides, o sea, 3 flechitas, son casi 4 años de experiencia. Entonces, bueno, ¿qué recomiendo? ¿Qué puedo decir que he vivido? Pues básicamente ser paciente y que todo llega. O sea, yo si pienso en ese momento en 2021 que estaba haciendo archivos roñosos a dar una charla para Game, vamos, no me lo creería ni en 2021 porque sería algo imposible, pero sí, llegué a ello. Además de escuchar siempre y de que todo se aprende, porque vas a tropezar y vas a aprender de todo ello. Yo he fallado un montón de veces, pues alguna cosa que se me ha pasado, una de ellas que sí fue muy tocha fueron unos steelbooks sobre el Life is Strange, Double Exposure. Si alguien lo pilló de los que están aquí en Game, le pido disculpas de antemano. Y sobre todo, nunca dejarse dudas, porque si tú te dejas una duda, te puede afectar al trabajo y sobre todo al aprendizaje, porque si al final lo bonito que tenemos de esta industria, del desarrollo, del concept, de ilustración, de todo, es aprender. Y que si nos dejamos dudas nos va a afectar a todo. Además de que trabajar el equipo con la mente abierta, como comentaba, que es súper importante. Y el último punto, y más importante porque todos tenemos días difíciles, es todo lo aprendido ayer sirve para ese mismo día y para mañana. Yo me acuerdo de hacer planes y fallar en alguna cosa, porque estaba aprendiendo. Pero de repente llegué a hacer un plan de MotoGP, que me encargaba de la parte de trade, y lo hice a la primera y me dijo mi product manager, joder, qué guay, está súper bien hecho. Y yo estaba ilusionado porque todo lo que había aprendido atrás lo apliqué ese día y salió. Y joder, pues al final es como 3D y como todo, al final vamos aprendiendo poco a poco y nos sentimos orgullosos de todo lo que aprendemos y eso es lo más importante. Porque luego llegamos a mis 4 logros, lo que diría, los 4 hitos para mí más importantes, que es el primero Lords of the Fallen de 2023, el segundo el Call of Duty Black Ops 6, el tercero Indiana Jones el Gran Círculo para el lanzamiento en Play 5 y la convención de Game del año pasado. Entonces el primer punto, que es el Lords of the Fallen, aunque ya me habían dado el Ride 5, que era un juego de motos, era algo más pequeño. Aquí ya llevo un producto potente, un producto que además me mola porque justo es un género que me gusta, que son los Souls, y entonces dije, guau, qué guay, además potente y se hace aquí en España. Vamos a darlo todo. Quiero dar mi don de pecho en el sentido de que yo quiero que vea ya la empresa que voy bien, que esto se está saliendo de lujo. Hicimos un plan, estuvo súper guay, y el plan completo, ¿no? Con consumer, social media, prensa, trade. ¿Qué ocurre? Que aquí el estudio, parte con razón, Cygames tenía su producto, para ellos era su bebé. O sea, todos hemos tenido nuestro bebé haciendo un modelo, haciendo un plan, haciendo una acción, todos hemos tenido nuestro bebé que siempre queremos. Y entonces aquí estaban muy atados ellos y ellos querían pues llevar gran parte de ello. Entonces aquí solo pudimos hacer el trade marketing, que fue decorar tiendas, se decoró un montón Game, si mal no recuerdo fue con cubrearcos, las tiendas de FNAC con carteles de reserva, banners en MediaMarkt, hubo de todo, pero lo más bonito que se hizo y que de lo que más me gusta, aunque no pude asistir tristemente, fue básicamente una charla que se dio en el FNAC de Plaza Cataluña, en el que estuvieron los desarrolladores. Y aquí, antes de nada, muy importante, aunque veáis aquí a los desarrolladores de Cygames, hay más gente que trabaja en desarrollo y yo intenté que estuviese gente de outsourcing, de ya tristemente cerrado Secret Six. Intenté, pero ya digo, fue difícil porque era su bebé para Cygames y no se pudo. Pero aún así, la lona que veis y el mini standee, y el tótem y el mini standee, sí, que está ahí debajo de la silla,
Se hicieron, lo hice, quedó muy guay, igual que la lámina, que está muy guay. Ahí hay una para que luego veáis más adelante. Y es una charla que pues a mí me gustó que se hiciese, porque al final hay que dar voz a los desarrolladores. Y aquí sí que es cierto que es más fácil que si es un juego local se haga, que se pueda hacer. Sé que con el Endling, un juego del zorrito que también fue español, se dio una charla en el Discord de la empresa, pero siempre dar un poco la voz a los demás es importante, porque al final la gente puede pensar, sí, me llevo el galón porque eso tal, pero a mí era una ilusión porque yo ya estudio diseño y ver a gente de desarrollo dando charlas y que la gente aprenda y vea la industria es muy bonito. Todo lo contrario a Call of Duty Black Ops 6, porque aquí fue un trabajo duro de pelotas. O sea, además de que era con mucha antelación, o sea, nos lo presentaron, creo que fue un mes y medio antes, y ya teníamos que empezar a trabajar con él hasta que saliese. Era un trabajo riguroso y preciso, porque además era de los primeros contactos que teníamos con Microsoft aquí en España y nos pedían muchas cosas al milímetro, entre Microsoft de aquí y nuestra central. Entonces, claro, nosotros era algo pues súper hilado, quiero decir, esta imagen la he cogido de Google, pero ahora mismo, si lo viese el desarrollador diría, el gorro está cortado, el codo está cortado, no te lo apruebo. Y entonces tenía que estar en milímetros, el arte es súper importante. Y entonces todo esto era exhaustivo y difícil. Yo me acuerdo, además que cuando se anunció, teníamos que tener todo listado y me tuve que conectar a las 7. No hagáis horas extra, por favor. Este caso es el único que lo hice, tristemente. Pero tenía que estar todo listado y no nos llegaron los materiales y se tuvo que listar al día siguiente. Pero se trabajó con un montón de materiales, con un montón de artes, con un montón de dimensiones que luego tuvimos que redimensionar nosotros, tocar logos y demás. Y entonces quedaron muchas acciones, que aquí vamos a pasar a las de reserva y luego a las de lanzamiento. Aquí, en reserva en tienda, como digo, es muy importante por el ojos que no ven, corazón que no siente, porque tenemos, por ejemplo, carteles de reserva abajo de Fnac, el de la izquierda, y el de la derecha de MediaMarkt. Luego arriba a la izquierda tenemos The Game en tienda. Y luego el más sorprendente, porque todos hemos estado en Carrefour y la sección de juegos hay algo, pero no mucho, digamos. Y Carrefour es que ya solo trabaja los productos tochos, los AAA, los más grandes. Entonces aquí sí que pudimos entrar para hacer una tarjeta de reserva. Además teníamos presupuesto para ello. Y entre el diseño que tuve que hacer, que todo estuviese bien con las medidas que ellos querían, indicar bien la beta, tema importante. Además de que, claro, yo puedo hacer el diseño, no se lo puedo pasar a Carrefour, tengo que pasárselo a los desarrolladores y a mi central, que lo vean, que lo aprueben, luego que lo apruebe Carrefour, que si no le gusta Carrefour, yo discutir con Carrefour y decirle, colega, o las aceptas o no llegas. Aquí hay dos opciones, plata o plomo a veces es. Pero bueno, luego en web sí que son algo más, entre comillas, flexivos. Aquí tenemos una newsletter de Fnac, que sirven bastante bien, funcionan. Luego un banner de Extra Life y a la derecha un tweet. Aunque no lo parezca, son tres acciones bastante importantes y buenas porque todo sirve, todo funciona. Aunque creáis que un banner, ya no visitamos tanto las webs de tienda porque vamos al producto directamente, lo googleamos. Son muy buenas, igual que las newsletters, aunque la de Fnac parezca que no es muy visible, es bastante visible. Y ya luego llega el día de lanzamiento. Ese día, chicos, preparaos para Vietnam si algún día os toca llevar Call of Duty, porque nos pidieron, si mal no recuerdo, creo que fueron 2 reportes, uno a primera hora y otro ya más adelantado el día, y trabajas con una mano en el teclado y ratón y otra con el teléfono de tus comerciales de sácame fotos de lo que sea, pero ya porque las necesito. De los días anteriores también, pero de ese día lo necesitas sí o sí. Entonces, ¿qué tenemos? Empezando de izquierda a derecha, en el caso de Game, que es la acción más potente que tienen en tienda, es el cubrearcos. Aquí con el cubrearcos hacerlo es bastante difícil porque tienes que cuadrar bien lo que veis, esa parte, esa franja negra que está debajo del personaje y que ya están las carátulas y la fecha,
que aquí la fecha nos dijeron 25 de octubre, pero sí que se tiene que cuadrar bien porque a veces quieren que ponga el año, que ponga todo en números, entonces es más o menos difícil y esa franja negra tienes que equilibrarla bien para que le guste al desarrollador. Obviamente, el desarrollador también es flexivo por lo que decía de los codos antes, ¿no? Que se cortan, pero ahí lo entienden porque es un cubre arcos. Y es la acción más potente porque es lo primero que va a ver el usuario al entrar en la tienda, el juego. Y luego, las otras dos más tochas, porque aquí con estas se decoran Corte Inglés, Mediamar, Fnac y Carrefour, son la de en medio un mini standee, que es un triángulo así, que es como una pirámide, ¿de acuerdo? De cartón. Y luego el tótem, que es un cilindro enorme, y con eso decoras tiendas. Y también podéis ver una acción en suelo, que es de Call of Duty, que eso se encargó Microsoft aparte, que nos hubiese gustado saberlo para sincronizarnos más, ¿no? Hablar un poco más y tenerlo todo en orden. Pero como veis, son acciones muy potentes porque es, obviamente, uno de los lanzamientos del año con FIFA. No hay más, a no ser que pues haya otros triples A's, pero es de los más importantes. Y luego tenemos las de web, que, como digo, veis, primera hora, en game, sobre todo lo que importaba era la skin y hablar del póster, que el póster lo tenéis ahí para luego ver. Y ya tenemos los banners, el banner principal, que se van bien las carátulas, y luego el banner de Amazon, que es la cosa más putísimamente cutre del mundo, hablando mal y pronto, pero no veáis cómo funciona de bien. Y es obligatorio porque Amazon lo ve mucha gente. Entonces cuesta mucho, tristemente, pero es una acción muy, muy importante. Luego, vamos a pasar a Indiana Jones. Y aquí, ¿os acordáis de la imagen del tío fumando estresado del plan de marketing? Ahí estaba así. ¿Por qué? Porque nos lo anunciaron casi con un mes de antelación al lanzamiento. Entonces, claro, nosotros teníamos que trabajar rapidísimo. Teníamos que hacer todo. Porque si no, me vas a ir. Yo quería sacar un póster porque al final es un lanzamiento menor, ellos lo veían como menor, pero nosotros teníamos que hacer algo para que colocarlas mejor las unidades, se vendiesen más. Entonces conseguí que se hiciese conseguí hacer un póster con un key art que nos mandaron. Eso sí, el key art, conseguirlo en español, sudé sangre, porque se resistieron, madre mía. Pero aún así, quiero decir que normalmente las cosas no son así. Ni como un Call of Duty, es algo intermedio. Te dan unos meses para que vayas trabajando con calma y sin tanto apretar, ¿vale? Para tampoco asustaros de que penséis que todo es Vietnam. Y por último, lo que más a mí me hace ilusión es la convención de Game, que aquí básicamente yo empiezo trade marketing y se acerca a octubre, que son el mes que Game hace una convención, donde lleva a sus casi 300 store managers a una sala. En este caso fue en Puy de Fou, en Toledo. En otras era en un Kinépolis de Ciudad de la Imagen, pero aquí fue Puy de Fou. Y era mi primera charla tocha, delante de casi 300 personas. Y yo, madre mía, ¿no? Bueno, y la acepté. Pues le eché valor y acepté. Y la quise, y hice yo toda la presentación. Bueno, hice 95% de la presentación porque una parte de Warner nos la mandaron ellos y el jefe de producto de Sonic quería hacerla él porque le gusta mucho el producto. Pero claro, yo estaba flipando a empezar así un puesto grande y de repente hacer esta charla, pues madre mía, ¿no? Cuánto peso sobre los hombros, porque se presentan todos los productos de final de año que son muy potentes, un Call of Duty, un Sonic, era la primera presentación que llevábamos de Warner, que aquí la presentación de Warner nos la mandaron un poco pochilla y se atascó en medio de eso y ahí tuve que hacer un gag de la magia de Harry Potter. Entonces, y además los del principio del siguiente año, que eran Monster Hunter, Kingdom Come Deliverance 2, había un montón de productos muy potentes. Y aquí me ayuda mucho saber de diseño de videojuegos, porque sabes vender hasta el producto más pequeño, no solo por lo aprendido en marketing, sino por lo de diseño. Si, por ejemplo, me acuerdo que uno de los que hablamos fue el remaster de Dead Rising, y claro, es un producto menor, ya había salido en digital, entonces tienes que saber venderlo y intenté tirar pues de la comedia zombie, de un poco Bienvenidos a Zombieland, así algunos detalles y también de diseño de cómo estaba todo estructurado. Para ello, además, hasta para los juegos famosos se necesita
¿Por qué? Porque todos los conocimientos que tienes de desarrollo los vas a aplicar a la charla. En Monster Hunter aplicaba cómo estaba estructurado el juego. Hasta, por ejemplo, como desarrollador sabes lo que le gusta a la gente, ¿no? Sabes esas motivaciones que tiene. Y aún me acuerdo, que es de las cosas más graciosas, estaba hablando de Kingdom Come Deliverance 2. Es uno de los juegos más potentes que tenía PlayOn. Y aquí es un juego muy denso, de mucho texto, y venía con voces y un texto en castellano. Y me vino el jefe comercial que llevaba Game, como tienes que decirlo. Y yo, que sí, calma, que ya lo sé. Y entonces cuando lo dije, bueno, como sabemos, esto es un juego muy denso, mucho texto, hay que leer mucho, pero bueno, no os preocupéis porque viene con voces y texto en castellano. Y toda la sala empezó a gritar de ilusión y aplausos. ¿Por qué? Porque aunque digáis, bueno, pues trabajan en games, se tienen que saber los juegos, ¿no? Tienen que saber todos los materiales. Para nada. Tú tenéis que pensar que ellos trabajan de normal y no tienen por qué saber todo. Entonces, darle todos los detalles posibles para que puedan vender bien el juego, además de ayudarte a ti como empresa, lo que hace es que tú ayudes a ese de tienda para que cuando venga alguien, oye, no sé qué juego llevarme, me gusta lo medieval. Pues mira, tienes el Kingdom Come Deliverance 2, además viene todo en castellano, le va a gustar un montón. Y entonces eso pues ayuda bastante, la verdad. Por ello, un poco ya de reflexiones finales, de acabar la charla, pues voy a hacer un poco de reflexión de mi camino estudiando, ¿no? Aquí, como veis, está mi primer modelo, que eran 4 espaditas en 3D Max. Sí, son cutres. Antes de nada, lo podemos decir, no pasa nada. Luego, mi primer personaje que hice, que fue el Mario Bros. De Mario Odyssey, también cutre, no pasa nada, era mi primer personaje, esas cosas se saben. Y luego mi primera demo, que fue mi proyecto final de carrera, aquí en Trazos, de la que me siento, aunque sea muy simple, me siento bastante orgulloso porque fue todo lo que aprendí. Y luego tenemos mi camino trabajando. El primero, sí, la rana ha gustado picando todos esos Excel y documentos roñosos que os decía. Mi primer producto, que fue el Lords of the Fallen, como mencionaba, y luego la primera convención. Pero claro, ¿qué diferencia hay en estos dos caminos, ¿no? Que vemos, el de estudiar y el de trabajar? Pues sinceramente no hay ninguna diferencia, la verdad. Se dan la mano. ¿Y por qué? Pues porque lo importante es que todo lo que aprendes está todo al final relacionado. Modelar, diseño, concepción, concept art, ilustración, luego te ayuda a que tú plasmes todos esos materiales que veíamos de tienda, todos esos banners, a que luego también todos esos caminos, porque al final tú haces un modelo y te dicen, no, tienes que cambiar esto. No, no quiero, me va a cerrar la puerta. ¿Por qué? Abre esa puerta, avanza, voy a ir a nuevos caminos, porque yo ya digo, me podría haber estancado en 2020 y decir, solo quiero hacer diseño, no quiero hacer más. Y entonces nunca habría descubierto el marketing, nunca habría entrado en la industria, porque me habría cerrado esa puerta. Y nunca hay que cerrarse puertas y descubrir algo nuevo. Aún así, importante que tu amor por el sector, sea el diseño de videojuegos, sea cualquier otro, no te ciegue. Es decir, cuando tú haces, por ejemplo, en un plan de marketing, siempre me decía un compañero que aunque me gustase algo, no me enfocase en, wow, te gusta, qué emoción, no sé qué. No. Lo amas, pero haz bien tu trabajo. Modo zen, modo monje, y lo harás bien. Y aunque creas que no, y que hay muchos pasos, que te vas a tropezar, que llevas año y medio en prácticas y estás hasta el gorro y demás, estás avanzando y sigue así, no te rindas, de verdad. Vas a avanzar, vas a evolucionar, vas a ver proyectos increíbles que has hecho tú, sobre todo, como decía, en pensar en 2021, por ejemplo, que iba a hacer una convención para Game o iba a llevar Call of Duty, era algo que no me iba a creer, o que de repente mi proyecto final en 2020 fuese hacer una demo que de la verdad, eso, me siento orgulloso, aunque sea pequeña y demás, pero joder, hice algo, un juego chiquitito, hice una demo, qué ilusión, ¿no? Y sobre todo, por último, escuchar, mente abierta y siempre con ganas de trabajar en equipo. Tener ganas, disfrutar, ver cada día que puede surgir algo nuevo. Hasta las personas con las que me llevaba, lo que eran súper veteranas, de, pues, os digo, 20 años en la industria, hasta ellos aprendían algo nuevo. Y al final eso también es importante, porque, como digo, si te cierro la puerta a escuchar, a mente abierta y a aprender, pues te vas a quedar estancado y no vas a destacar en nada. Y sobre todo porque además en esta industria es
algo pequeñito, es muy cerrada, y como vemos también que 2025 es un año así, digamos, que se han visto muchas noticias, y bueno, la mía no se vio, pero en mi empresa nos echaron a 4 personas por reestructuración empresarial, porque se perdió a Square Enix. En Alemania echaron como un 40%. Y en otros estudios han cerrado, han hecho un montón de gente, pero aún así yo creo que este año viene un poco de cambio. Quiero ver el vaso medio lleno, porque sí, el triple A mola un montón, los graficotes, no sé qué, pero mirad, Expedition 33 es trabajadores de Ubisoft, un AA venden 5 millones, Split Fiction, un multijugador que tiene su parte local y de online con un pase amigo, vende 4 millones, un multijugador de los antiguos, de la vieja escuela, o indies que salen de la nada como Megabonk o Ball XP, venden esas unidades. Entonces yo creo que al final tenemos que ver el vaso medio lleno aunque nos cueste, y os lo digo yo desde este lado, que ya pues le echaron tristemente, como a otras personas que se ha visto, cierres de estudios y de todo, pero hay que ver ese vaso medio lleno y que al final, lo que digo, motivarse, pensar que estamos aprendiendo algo nuevo siempre, que llegaremos a eso, llegaremos a ese paso final. Y entonces, pues nada, ya dicho eso un poco final, os dejo ya mis redes, que son LinkedIn, y mi podcast, que está en Spotify y en iVoox, en los que hablo de marketing, en los que ya llevamos 5 programas y vamos aprendiendo poco a poco desde el inicio hasta el final, mencionando también algo de desarrollo. Y hasta ahí la charlita. Bueno, espero que os haya gustado, la verdad, que os haya dado nuevos conocimientos y esperanzas al futuro. Y pues ya la fase de preguntitas y respuestas. Para quien quiera preguntar o lo que sea, pues ahí está. Gracias. Pues eso, si alguien tiene alguna pregunta o algo, que diga. No sé si ha dejado alguna dudilla sobre trabajo, sobre entrar o lo que sea. Di. Sobre el Black Ops 6. Sí. Cuando estás haciendo la estrategia y todo eso, al trabajar con Microsoft, como ellos tienen ahora muy en cuenta el tema del Game Pass, ¿cómo tenéis que lidiar un poco con el Game Pass? ¿O eso ya va totalmente aparte? ¿Solo os centrabais en lo físico, en la siguiente? Nosotros nos centrábamos en las tiendas, ¿vale? Aún así, es cierto que todo el tema del Game Pass, y ya mencionas Game Pass, mencionas si sale en el Plus, ¿no? Por ejemplo, antes de nada, la pregunta que ha hecho, ¿nombre? Carlos, es cómo afectaba el tema de Game Pass a Call of Duty Black Ops 6 a la hora de desarrollar el plan. Se nos ha escuchado. Y básicamente eso, o sea, sí, nosotros nos centramos en lo físico, pero claro, esto era un combate de boxeo también. Tienes que luchar contra las ventas de la suscripción de Game Pass. Como detalle curioso, a los equipos de marketing, a veces las desarrolladoras nos mandan códigos para que nosotros tengamos el juego. Entonces, claro, llegó un momento, ese que mencionas, porque ya estaba como emergiéndose un poco, de que nos dijo, oye, en vez de códigos del juego, ¿queréis códigos de Game Pass para mandárselo? Porque nosotros nos quedamos códigos y luego se lo mandábamos a nuestros comerciales para que esos los repartan entre las tiendas. Entonces, claro, nos mandaron diciendo que si queríamos, en vez de solo el juego, códigos de Game Pass y el juego. Y entonces, claro, nos quedamos con una cara de... No han escrito esto, ¿verdad? A ver, vamos a leerlo otra vez porque no puede ser. Porque al final tú como imagen, como distribuidora, si yo mando un código de Game Pass, ya te estás un poco dándote de la derrota, ¿no? Al formato físico. Yo a mí soy de los dos formatos, el físico y digital, me gustan los dos, pero aquí es un poco que te das la derrota y el Game Pass no te afecta a tu plan de marketing, ni lo tienes que mencionar. O sea, no, por eso nada. Espero haberte respondido, aunque me he alargado 2 millones con historias. ¿Alguna más tenéis? De los dos que están ahí en el chat o... Ah, mira, tengo 2. Nombre. Vale, otro Javi.
Tú como trabajando en el sector de marketing, en ese trance de tiempo que igual te sacan una empresa, tienes que buscar otro, que sea, ¿cómo te ves como en un futuro? ¿Haces como algo freelance o sigues buscando? A ver, de freelance, el problema es que puedes entrar en la maldición española que es ser autónomo, entonces no quiero entrar ahí, pero yo sigo buscando de marketing. Eso sí, yo busco obviamente de videojuegos, es lo que a mí me apasiona, pero como digo, no cerrarse puertas y buscar de marketing, porque al final aquí lo que yo he hecho, por ejemplo, del PLV, ese que mencionabas, el Totem y el Mini Standy también se llevan cine. Por ponerte un ejemplo, se lleva en otros sectores de ocio. Si tú, por ejemplo, entras en la Casa del Libro, ves que los cubrearcos son de un libro, pues tú también trabajas de ello y te da una proyección, no, aunque no sea de la misma materia, pero sigo buscando de marketing cerrado, vaya. Y veo que hay 3 preguntas del chat, entonces a ver, no sé cómo le doy a Project. Ah, vale, bueno, Project. Vale, para por si acaso. Vale, de tu experiencia, ¿qué ha sido lo que más te ha enseñado? Pues esa es una pregunta interesante porque no sabría decirte lo que más. Yo creo que sería la paciencia y el ser modélico. Al final, aunque los planes son muy locos, muchos son sota caballo rey, porque a todos les gusta ser visibles, que se vean bien. Entonces, bueno, es un poco difícil eso. Diría paciencia y ser modélico, la verdad. Y poca cosa más de lo que más. Es un poco, es que es muy ambigua y me derogaría mucho, pero es eso, paciencia y ser modélico, llegarás a todo. Vaya. Luego la siguiente. Una pregunta, ¿todos tus trabajos han sido dentro de España o internacionales también? Y si no, ¿te gustaría buscar oportunidades fuera? En mi caso, todos han sido dentro de España, todo lo que he hecho. Sí que he tenido compañeros, como un sello de pureza, que ya luego enseño después las preguntas, de Warhammer, que se consiguió proyectar a otros sitios de Europa, hasta creo que llegó a Asia, si mal no recuerdo, y ahí sí que puedes. Y oportunidades fuera, yo no me cierro. Si me acuerdo hace tiempo que me escribió Bandai de Francia y para mí era una oportunidad increíble y nunca, como digo, no hay que cerrarse puertas y si hay que salir fuera, pues a tope con ello. Y otra pregunta es, ahora que has descubierto el marketing, ¿te planteas trabajar como diseñador? ¿Te gustaría seguir en el mundo de marketing? Ahora mismo me gustaría seguir con el de marketing, pero porque las acciones al final son bastante bonitas de hacer. Y sobre todo ver la ilusión de la gente comprando el juego, no sé, me gusta bastante, la verdad. Entonces, y trabajar con los productos que siempre he soñado, pues está bien. Y un poquito de pausa, que he visto la pregunta de Agustín, pero si alguien tiene preguntas de aquí, para ir variando. ¿Alguna pregunta más de los presenciales? ¿Ninguna más? Seguimos con Agustín. ¿Cómo es el futuro de la venta de juegos físicos en tienda en los próximos años? Pues a ver, amoldándose, ¿no? Al final, por ejemplo, nosotros trabajamos con Starfield y Starfield tenía una Premium Edition que era el juego anticipadamente y era una Steelbook con un código. Entonces, bueno, nos amoldaremos a eso, sobreviviremos a ello y además que, bueno, los juegos ahora, como estamos viendo, Nintendo con la Switch 2 saca cartuchos con código. Luego los discos vienen vacíos, que son 100 megas. Entonces, bueno, hay gente muy fan del físico, ¿no? De que le gusta tener su saga predilecta en cajita porque le gusta coleccionarla, como al que le gusta tener vinilos. O sea, al final yo creo que sí que va a seguir existiendo. La cosa es cómo va a seguir, ¿no? En qué formato exacto, porque también vemos que las coleccionistas, la mayoría tienen códigos digitales, pero bueno, yo creo que seguirá existiendo y que dentro de unos años y estará. Eso sí, cuando PlayStation le quite la rajita a la consola y Nintendo 3/4 de lo mismo, ya sí que no. Y eso. Sí, un último repaso, mientras voy enseñando un poco las cosas que he traído. Bueno, le enseño
poco arriba voy a enseñar varios proyectos, ¿de acuerdo? Esto es un cuadrito que se vende mucho en Japón, ahora no me acuerdo el nombre, para mi desgracia, que es básicamente de personajes de Street Fighter, y en este caso he traído el de Chun-Li, que es el que tenía en casa y se hizo con la promoción de lanzamiento y luego se podían comprar después para tener tu álbum, toda la colección. No sé dónde dejarlos por si alguien los quiere ir pillando y pasando. Ah, vale, gracias. Luego, esto que nos lo dio la desarrolladora, en este caso Sei Games, que es un colgante de Lords of the Fallen, que lo saco, venía en la bolsita. Y, veis, es de metal, que eso lo hicieron ellos y era un objeto de reserva que teníamos nosotros y lo aceptamos por tiempos y demás. Luego, una caja metálica del Kingdom Come Deliverance 2, que básicamente también otro objeto de desarrollo, que este era uno de los grandes regalos que en este caso lo tenía Game en exclusiva y estaba bastante guay, la verdad. Luego, una colaboración muy loca, que esta la hizo mi compañero Product Manager, que es Monster Hunter Wilds con Red Bull, una lámina que se compraba en MediaMarkt comprándote una lata de Red Bull y la verdad es que queda graciosa. Siempre como el estilo artístico de Red Bull me hace mucha gracia, no voy a engañar. Lo voy dejando. Luego este caso, no lo abro del todo, pero es, mira, es pequeñito. Es un póster de Call of Duty que se hizo con Game a ultimísima hora para suplir las necesidades que tenían de Steelbook y ya no nos podían enviar. Luego láminas, que en este caso fueron 2. Esta fue un diseño final de un diseño que hizo un artista que no salió. Esto es de la Atomic Heart y otra del Sonic con el arte principal del juego. Además de esa lámina que mencionaba de Lords of the Fallen, que estaba firmada por el estudio, que me la trajo mi compañero. Y ya por último, el sello de pureza de Warhammer, que es el que hizo mi compañero con diseño de Saber con el oficial Game Wars. Y hasta ahí estaría. Gracias a todos por asistir. Gracias por los mensajitos de todos, de Inés, Diana, Javi, Laura, Pilar. Gracias a todos y espero que os haya gustado la charla y también a los que están ahí presentes ahora viendo todo. Gracias.